Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo uno de Laboratorio de Diseño de Sistemas Electrónicos de Potencia y a continuación mostraremos lo que es la práctica 6, que es la implementación de un circuito con TRIAC, en la cual se mostrarán lo que son tres circuitos de conmutación con TRIAC simulados, además de un dimmer, pero este último también será físico y se mostrará su funcionamiento con un foco y con un ventilador, y finalmente ambos componentes o cargas en paralelo para demostrar lo que es el funcionamiento del dimmer. Bueno, yo voy a explicar el circuito de conmutación TRIAC. Lo que tenemos en este circuito es una carga conectada al TRIAC y una señal sinusoidal. Del lado derecho tenemos el circuito que es el cual genera el pulso para nuestro transistor, el cual se cierra y se abre y hace que oscile el voltaje que le llega a nuestro TRIAC. El TRIAC lo que hace es simplemente recorta la señal dependiendo del ángulo de disparo que le demos. En la resistencia tenemos que ver una señal sinusoidal pero recortada dependiendo el ángulo de disparo que tenemos. Bueno, aquí en estas gráficas vemos en la parte de arriba vemos el voltaje de salida, que es es una onda sinusoidal pero recortada solo por el ángulo de disparo. En la parte de abajo tenemos el voltaje en el tiristor, en el triac, que es la parte recortada de la onda sinusoidal. Y en la parte de abajo tenemos la corriente también recortada. Bueno, de mi parte sería todo. Bueno, yo soy Iván y yo voy a hablar de la conmutación del TRIAC, pero en este caso utilizando solamente la corriente alterna. Para este caso nos da dos semiciclos y el TRIAC lo que nos permite es convertirlos ambos como si fueran dos transistores en direcciones opuestas, pero solamente sin utilizarlos. Utilizando el disparo de fase, nosotros seleccionamos dónde quieren modificar la onda, permitiendo que ésta se modifique en ambos ciclos, tanto positivo como negativo, dado que es una corriente alterna sinusoidal, como se puede ver en las gráficas. Aquí se puede observar en la primera gráfica el voltaje en la carga, que se puede ver que Ahora veremos un circuito de conmutación TRIAC modificado. El circuito original tenía un switch de 3 posiciones, pero PESIM no cuenta con este componente, y por eso nosotros decidimos implementar los dos circuitos con posición B y C. Respecto a la posición A, el interruptor se encuentra abierto, por lo que no habrá corriente en la compuerta, y lo que se encuentra en la carga pues, va a estar apagado, ya sea un motor o una lámpara. En la posición B, si el interruptor está cerrado, la corriente fluye en la compuerta y se van a ver en las gráficas tanto el ciclo positivo como el negativo. Y lo que se encuentra en la carga, ya sea un motor o una lámpara, va a estar encendido. Mientras que en la posición C, que es cuando está conectada a un diodo, pues en esta posición el diodo va a evitar la activación de la compuerta cuando el TRIAC sea negativo, por lo que el TRIAC va a conducir solamente en los semiciclos positivos. Y ahora vamos a comprobar esto en las gráficas. Aquí podemos observar las gráficas en el circuito de la posición B. En la primera gráfica tenemos el voltaje característico del TRIAC y en la segunda gráfica, que es la de la parte de abajo, tenemos el voltaje en la carga de cuando se encuentra en la posición B. Como podemos ver, se muestran tanto los ciclos positivos y negativos. Por otro lado, esta es la gráfica cuando el circuito está en la posición B, en la posición C, que es el diodo. En la primera gráfica podemos ver cómo la onda se encuentra rectificada, es decir, el TRIAC solo está conduciendo en los semiciclos positivos. Y en la segunda gráfica tenemos el voltaje característico del TRIAC. Y eso es todo por el circuito de conmutación modificado. Ahora vamos a ver el funcionamiento de un circuito control de fase con TRIAC. En este circuito la resistencia variable se utiliza para controlar la cantidad de cambio de fase en la puerta del TRIAC, la cual controla la cantidad del voltaje aplicado en la carga.
Cuando comienza cada ciclo, el capacitor lo que hace es cargarse y a través de la resistencia variable. Y esto continúa hasta que este capacitor se descarga en la puerta del triac y lo enciende. Una vez que el triac se activa y se satura, se acorta efectivamente el circuito de control de fase de activación de la puerta y el triac toma el control durante el resto del medio ciclo. Ahora vamos a ver lo que muestran las gráficas de entrada, salida y el voltaje en el triac. En la primera gráfica podemos observar la onda que se obtiene en el voltaje de entrada. Como vemos, es una onda senoidal. En la segunda gráfica podemos ver el voltaje en la salida o en la carga, que aquí se puede mostrar cómo a través de la variable de la resistencia variable se recorta la onda por un cierto ángulo. Y por último tenemos la forma de onda característica en el triac. Y eso sería todo por este circuito. Bueno, a continuación lo que tenemos aquí es lo que es el dimmer, el circuito que se va a implementar físicamente. Pero además tenemos lo que es su simulación, tenemos lo que es una carga, como que sería el foco, lo que es el motor. Tenemos dos resistencias de 47 kilo ohms, tres capacitores de 0.1 microfarads y una resistencia de 100, además de su triac. Este es un componente on-off que nos pide el circuito para poder usar el triac, pero ese no se incluye en los componentes físicos. Y además un potenciómetro de 100K, de 100 kilo ohms. Bueno, lo que es la resistencia 1, la resistencia 2 y el capacitor 1 son para corregir lo que es la histeresis del circuito. La resistencia 3 y el capacitor 3 filtran los picos de voltaje, y el potenciómetro y el capacitor 2 son los componentes mínimos o necesarios para poder disparar lo que es nuestro triac. Por cuestiones de fallas del PSIM, no se pudieron simular lo que es las gráficas, pero lo tenemos a continuación en lo que es nuestro Word o en nuestro documento. Bueno, como vemos, se ve lo que es nuestro voltaje. Aquí la medición era del 100%. Entonces, como vemos, pasa casi la onda de 100, 120 aproximadamente, pasa completamente. Y aquí vemos lo que no es nuestra corriente y cómo actúa el triac. Entonces, aquí entre más le vamos bajando, más le vamos aumentando el potenciómetro, pues obviamente pasa más voltaje, como en el de 100. Pero en este que es menos, como vemos aquí, el disparo es mayor o se detiene más. Entonces baja lo que es nuestro voltaje y así sucesivamente va bajando, que al final de cuentas es lo que hace que funcione lo que es nuestro dimmer, que es para encender y apagar un foco, un motor, reducir su velocidad, su intensidad, etcétera. Y a continuación veríamos lo que es la implementación del circuito, que va a constar pues de 3 partes. Con foco, con ventilador y ambos en paralelo, además de las mediciones de voltaje eficaz en la carga. Como vemos, tiene dos terminal blocks, tiene lo que es un fusible, un triac de 16 amperes, 600 volts, tiene lo que es un potenciómetro de 100 kilos, dos resistencias de 47 kilo ohms, tres capacitores de 0.1 microfaradios y una resistencia de 100 ohms. Y lo que trata es ir variando la intensidad del foco con nuestro potenciómetro, como se aprecia, hasta apagarlo y activar el triac o desactivarlo. Este abanico tiene diferentes velocidades, por lo que no alcanzará su máximo debido a que está en la primera velocidad, pero aún así podemos ver que está apagado. Movemos el potenciómetro y comienza a girar. Entonces le podemos comenzar a aumentar y vemos cómo sube la intensidad, cómo se oye el motor del abanico, cómo
Si bajamos, deja de moverse. Si lo cambiamos al nivel 3, va a comenzar más rápido. Y esta sería la práctica. Listo. Debería de encender el abanico y el foco todo al mismo tiempo al mover lo que es el potenciómetro. Entonces está en ceros, comenzamos a girar y vemos que enciende el foco y enciende lo que es el abanico. Sigue aumentando la velocidad, como se escucha, y también el foco sigue aumentando de intensidad, y eso es lo que sería con dos cargas en paralelo. Primeramente vamos a hacer la medición en ceros, que como vemos está apagado y pues nos marca 0 volts. Subimos un poco y ahora lo que nos marca es 121 aproximadamente, 121.8. Le volvemos a subir, nos marca 122.7, 123. Y si le subimos casi todo, nos da un valor de 123 igual, 123 volts.